Qué increíble verlos aquí conectados. Me da mucho gusto y bueno, quiero en esta mañana continuar con la serie que hemos estado desarrollando en Éxodo capítulo 20 y hoy no va a ser la excepción. Vamos a ir verso por verso hasta el versículo 15. Una vez más, como recordatorio de todo lo que hemos estado viendo en esta serie, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y bueno, dice la palabra de Dios de esta manera. Yo lo voy a leer en la versión Peshitta, que es una traducción de los antiguos manuscritos arameos, y ahí voy a darle lectura. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 15. Dice, Dios habló todas estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni le rendirás culto, porque yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso que castigo las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, pero muestro misericordia a miles de generaciones y a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas. No jurarás falsamente en el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no considera inocente al que jure falsamente en su nombre. Trabajará 6 días para hacer toda su obra, pero el séptimo día es día de reposo para Yahvé tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Porque Yahvé, porque Yahvé hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto en ellos hay en 6 días y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que sean prolongados tus días en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y luego versículo 13 dice, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Y versículo 15, no robarás. Y este es nuestro octavo mandamiento, no robarás, tan cortito, pero con una profundidad, como no tienes una idea, o tal vez no se te pasa por la cabeza esa palabrita, no robarás, la profundidad y el significado de esa palabra. Bueno, hoy lo vamos a meditar, tenemos unos minutos para hacerlo. Pero quiero recordarte, ¿no? Algo que debemos de tener siempre presente, que estos 10 mandamientos también se les conoce como la ley moral de Dios o también las leyes inmutables de Dios. ¿Por qué inmutables? Porque, bueno, en Malaquías capítulo 3, verso 6, dice, yo el Eterno no cambio. Yo el Eterno no cambio. Ahí vemos nosotros uno de los atributos personales de Dios, la inmutabilidad. O sea, Él no cambia. Si Él no cambia, entonces quiere decir que su ley tampoco cambia. Fueron establecidas para que nosotros podamos tener, pues, esperanza y podamos tener una conexión con el Dios de la creación, nuestro Dios, Yahvé, Jehová, o el Padre eterno, como le quisiéramos llamar nosotros. Pero bueno, el nombre de Dios es Jehová o Yahvé. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos esa conexión. Y bueno, nuestra época o la época que Dios le da estas leyes al pueblo de Israel
Es porque ellos venían de un estado de esclavitud. Ellos habían vivido 400 años en Egipto y ellos estaban regidos por la ley egipcia, por toda esa tradición egipcia. Ellos venían de ese pueblo. Entonces Dios les tuvo que dar una ley para volver a sincronizar la relación entre él y su pueblo, entre el pueblo con su prójimo. Entonces, la ley de Dios teje, vamos a ponerlo así, teje lo que nosotros le llamamos la parte de la sociedad o entrelaza el tejido social para una buena relación. Y bueno, sabemos nosotros que la criminalidad y la violencia, pues de veras, tú volteas a cualquier lado, pregúntenle a los que estamos aquí cómo están en los estados donde viven y los que van a escuchar esta prédica o esta enseñanza más adelante, vean a su alrededor cómo la criminalidad, la violencia se ha multiplicado a un ritmo pues totalmente aterrador, porque bueno, sabemos que cuando las personas violan la ley o no le hacen caso a la ley o se burlan de la autoridad, es lo que sucede. Por eso la palabra es muy, muy precisa, ¿no? La autoridad está constituida por Dios y toda autoridad en la tierra, lo aceptemos o no lo aceptemos, ha sido puesta por Dios. Y tal vez alguien diga, pero ¿cómo tal presidente, cómo tal monarca, usted diga que ha sido puesta por Dios? Bueno, es que la Biblia dice que el pueblo se merece al líder o el presidente, el monarca que eligió. Entonces, Dios nos permite que ejerzamos nuestra democracia y elijamos a los que nos van a dirigir. Y si elegimos mal, pues lo que sucede es lo que estamos viendo a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional. Entonces, entre las naciones del mundo se violan las leyes, entre los seres humanos se violan las leyes y esto lleva a la falta de respeto. ¿Por qué? Porque quieren demostrar su poderío, ¿no? Su poderío eh, militar, su poderío de reino. Y bueno, la humanidad sabemos que ha perdido el profundo respeto por la ley, imagínate, por la ley que se establece en cada nación. Ahora imagínate, por la ley de Dios, que no lo tienen presente, ¿no? ¿Por qué? Porque a algunas naciones, vamos a ponerlos así, tanto europeas como latinoamericanas o americanas, algunas de las naciones fueron establecidas por principios bíblicos o principios de la ley de Dios. Por ejemplo, voy a hablar de México. México, sus leyes y todo lo que está establecido fueron propuestos por personas que tenían conocimiento de la ley de Dios. Y cuando se establece, por ejemplo, nuestra constitución, se establecen muchas leyes en nuestro país, en la Carta Magna. Si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que está conectado con la palabra de Dios, porque muchos de los pensadores que tenían, bueno, se les dio esa oportunidad de establecer la Carta Magna y la ley, ellos tenían temor de Dios. Pero cuando pasa el tiempo y ese temor de Dios se va perdiendo, pues también se va perdiendo que la conexión con la ley, ahora hay que diluirla, ahora hay que cambiarla, ahora hay que transformarla. Y bueno, los que llegan a autoridades como o a las sillas de autoridad, pues ellos se creen, ¿no? Tener todo el derecho de cambiar las leyes. Pero está establecido en la palabra de Dios que los hombres van a querer cambiar las leyes y los tiempos. Entonces, no nos sorprendamos que el día de mañana algún presidente o monarca diga, vamos a cambiar nuestro calendario, nuestro tiempo y establezca un nuevo tiempo, un nuevo calendario, porque está establecido en la ley de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la fuente, la autoridad, porque la Biblia dice, uno solo es el dador de la ley.
Así dice la palabra. Entonces, la ley que rige al universo, la creación, a los seres humanos, es uno solo el que lo dio. Así lo dice Santiago capítulo 4, verso 12. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Entonces, aquel dador de la ley es Dios, Jehová, el Todopoderoso. En la búsqueda de una paz mental, de hechura humana o de una religión no que satisfaga, pues la humanidad se ha olvidado enteramente del Dios que gobierna el universo, porque ahora la gente busca lo que más le satisfaga. Ahora la gente busca una religión que se acople a sus ideales. En pocas palabras, la sociedad está creando un Dios a su propia imagen. Y aquello o aquella declaración que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hoy la sociedad postmoderna está cambiando esa frase. Hagamos a Dios a nuestra imagen, que se moldee a nuestro sistema de pensamientos, a nuestra ideología y que Él pueda acoplarse a nosotros en vez de nosotros acoplarnos. Y esto no es de extrañar, pues que algunos jóvenes, ¿no? O personas, lo profesan y lo practican y lo predican de esa manera. Entonces, las religiones se inclinan y tratan de modernizar y democratizar a Dios y eliminan la autoridad que tiene de gobernar lo que Él mismo creó. Por eso cuando vemos a un Mesías, a Jesucristo, nuestro Señor, que cuando entra a Jerusalén, en esa famosa entrada triunfal, y llega al templo. Uno de los evangelios dice, y entró a la casa de su padre y se llenó de celo porque se había convertido en casa o en cueva de ladrones, de mercaderes. Cuando Jesús llegó, vio todo extraño. No es que Jesús nunca había entrado al templo, no, sí había entrado, él sabía que el templo se había convertido en un mercado, ¿no? Pero en esa ocasión algo sucedió. El celo de lo que, en lo que era de su padre lo habían convertido los hombres en mercado. Lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede con las leyes que Dios estableció. Los hombres lo han tratado de cambiar. ¿Para qué? Vamos a modificar, vamos a hacerlo más moderna la Biblia y vamos a modificar algunos conceptos y porque los conceptos que trae la Biblia no se acoplan al pensamiento postmoderno de la sociedad. Ahora hay que modificarla, hay que acoplarla. Jesús, nuestro Señor, el Jesús de la Biblia, siempre predicó un evangelio de reino, dicho en un lenguaje humano, para que lo podamos entender. Predicó las buenas noticias del gobierno de Dios, un gobierno en el cual Dios será el gobernante. Por eso dice Marcos capítulo 1, verso 15, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque los hombres mudan, son mutables, van cambiando y cambian las leyes a su conveniencia. Y si esta ley no me conviene, la modifico a mi conveniencia, a mi grupo político, a mi partidismo, para que yo pueda seguir reinando por las siguientes generaciones, que vemos en todos los países. Y bueno, y esto es lo que nosotros tenemos que evitar, porque pecar es quebrantar la ley espiritual de Dios y los 10 mandamientos. Por eso dice en Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Entonces, pecar es quebrantar la ley de Dios, quererla cambiar, modificar. En ninguna parte de los 10 mandamientos viene una cláusula que diga honrarás las tradiciones y las fiestas. En ninguna parte.
lee los 10 mandamientos. ¿Y quién lo inventó? Pues tú sabes, el sistema religioso de su tiempo cambió, modificó y dijo, vamos a meter y vamos a quitar un mandamiento porque no se acopla a nuestro sistema y vamos a meter otro que sí se acople a nuestro sistema. Entonces, aún los religiosos o los líderes religiosos hacen modificaciones a la ley de Dios porque no se acoplan a lo que la palabra de Dios dice. Es que el hombre por naturaleza es rebelde. El hombre por naturaleza es rebelde y no se quiere acoplar a una autoridad. No se quiere acoplar. No queremos sujetarnos a una autoridad. Por eso hay gente que dice, no, yo no me congrego. Pero al momento de que tú estás conectado en esta mañana, en esta sala, es porque reconoces una autoridad. Y dices, "Güey, yo tengo una autoridad, tengo un pastor que me enseña, me dirige, me guía, ora por mí y estoy ahí". Pero hay gente que dice, no, yo no quiero, yo por eso no voy a ninguna iglesia. Sí, porque no se quieren sujetar a la ley de Dios, quieren quebrantar los principios universales de Dios y quebrantar el pecado, quebrantar la ley de Dios es pecado. Y los 10 mandamientos de eso trata. Eso es pecado. Para que Dios perdone nuestros pecados del pasado, ¿qué necesitamos hacer? Yo quiero que Dios perdone los pecados de mi pasado. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para que Dios perdone los pecados de pasados? Es necesario que nos arrepintamos de haber quebrantado su ley, de haber quebrantado su ley. Por algo Dios nos habla todos los días. Tenemos que aprender a temer y a respetar a Dios como el gobernante supremo del universo. Proverbios 1:7 dice la palabra ahí y lo escribe Salomón, lo escribe, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Entonces, el temor del cual se habla en este proverbio no es un pavor ni un espanto, sino un profundo respeto y reverencia por la enorme majestad y autoridad de Dios, por su potestad, su sabiduría, por su amor. Tenemos que aprender a entender. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender los mandamientos de Dios? Bueno, el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Lo dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Y se le considera en la Biblia como la figura del Mesías. O sea que David es una figura del Mesías. En el tiempo venidero, cuando Cristo traiga la paz a la tierra, dice la palabra en Ezequiel capítulo 37, verso 24, dice la palabra, cuánto, dice la palabra que Israel, dice, perdón, David traerá un gobierno directamente bajo toda la nación de Israel. Entonces, en Ezequiel capítulo 37, verso 24, habla de un día cuando Cristo traiga la paz a la tierra y se cumplirá la promesa que se le hizo a David, que estará toda la tierra bajo un gobierno nacional. Y en el Salmo 119, versículo 9, dice la palabra, oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119, 97, dice la palabra, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella meditaré. Entonces vemos que nosotros tenemos que aprender a meditar en la ley de Dios. Y esta ley que hoy estamos, o este mandamiento que hoy vamos a ver, que dice claramente y va en contra del robo, en contra del hurto. Entonces, aquí tenemos que aprender nosotros a buscar el significado de la palabra, porque el mandamiento está muy corto, es para que nosotros lo entendamos. No hurtarás, no robarás. Por esto tenemos 10 mandamientos. Y recuerden que los primeros 4 tienen que ver con la relación con Dios. Dios y nosotros, nosotros y Dios. Porque el primer mandamiento, no te olvides, no nos ordena no tener otro Dios. El segundo mandamiento nos ordena
adorar al único Dios verdadero, de la manera en que Él lo ha establecido en su palabra. El tercer mandamiento nos ordena tratar su nombre con reverencia. Y el cuarto mandamiento establece el día que debemos de adorarlo a Él. Son cuatro mandamientos. Y los seis que restan o los seis que faltan tienen que ver con la manera en que debemos amar a nuestro prójimo, amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y comienza, ¿no? El quinto mandamiento comienza, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y recuerda que este es el mandamiento con promesa. Y luego dice, no matarás. Luego dice, no cometerás adulterio. Y llegamos, ¿no? A este octavo mandamiento de no hurtarás. Y Jesús recuerda este mandamiento. Jesús lo recuerda en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando él habla, lo recuerda en Mateo capítulo 19, versículo 18. Bueno, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice de esta manera, ¿cuál? Dice. Mateo 19, 18 dice, ¿cuáles? Cuando le dijeron, guarda todos los mandamientos. Y aquel hombre preguntó, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Entonces Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no darás falso testimonio. Bueno, hasta aquí. Pablo también lo repite en la misma instrucción a la iglesia en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13, versículo 8, dice Pablo, porque esto es el mandamiento de Dios. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este es el mandamiento más corto, ¿no? Vamos a poner uno de los mandamientos cortos que tiene que ver con nuestro amor al prójimo. Entonces, al igual que los dos anteriores, tiene una negativa, ¿no? Una negativa absoluta y el verbo es no hurtar, no hurtar. Ese es un verbo. Y la negativa es no hurtar. Entonces, vemos que en este caso, notemos que el mandamiento no tiene ningún complemento. No dice que está prohibido hurtar. No dice a quién es prohibido hurtar. Tampoco nos dice cuándo tenemos prohibido hurtar. No dice qué cosas no se deben hurtar. No tienen un complemento. La ausencia. ¿Y por qué? Porque la ausencia del complemento dice mucho, que no podemos robar a nadie en ninguna circunstancia. No podemos robar nada, no podemos robar en ningún momento. No lo debemos de hacer. Se te cae un billete en tu casa, un billetito en tu casa. Y sale la niña, ¿no? De la casa y ve un billete y dice, ¡ay! Me encontré un billete, ahora es mío. Bueno, ese billete, si está en la casa, es de alguien. Puede ser de mamá, de papá, de un hermano mayor. Y tenemos que o enseñarles a los niños que lo que está en casa es de alguien. También cuando se encuentra algo uno en la calle, es de alguien. Y bueno, tal vez si no hay nadie a tu alrededor y lo encuentras y no ves a nadie, bueno, a alguien se le cayó, pero ¿cómo vas a ir a buscarlo? No puedes ir a buscarlo y a preguntar por la calle. No, pues eso es lógico, pero por la casa sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, la palabra hurtar, ojo, la palabra hurtar se usa, es una palabra en hebrea que es la palabra ganaf, así, ganaf con F al último, G-A-N-A con acento en la A, B-F, ganaf. Y esta palabrita hebrea me encantó porque se puede traducir de diferentes maneras. Y una de sus traducciones es robar. Otra, escúchalo bien, hurtar también significa secuestrar, tomar a escondidas, disimular para tomar lo que es de otro sin consentimiento.
llegar ahí escondiditas, como que si no sucede nada, y de repente, ¡fum!, desapareció el celular. Eso se da, híjole, común hoy en día. Alguien deja, porque estaba pagando en una tienda, dejó por ahí la cartera, el celular o las llaves del carro, lo dejó en el mostrador y alguien más, abusivo, no abusado, abusivo llega y como si nada, ¡fum! ¿Y dónde están las llaves del carro? Yo dejé aquí mi celular, yo dejé aquí mi cartera. ¿Quién se lo? La gente disimula para tomar lo que es de otros sin consentimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra kenaf? Kenaf significa robar, secuestrar, tomar a escondidas o disimular para tomar lo que es de otros sin consentimiento. Entonces, vemos de que de una manera más amplia, que es un mandamiento pues fácil de entender, de memorizar, pero qué difícil es guardarlo. Qué difícil es guardarlo, más cuando vivimos en medio de una cultura de robo. Hay gente que dice, no, 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 mira, yo trabajaba, que así me han dicho, ¿no? No, no, yo trabajaba, ¿cómo se llaman, donde guardan dinero? Los que las camionetas que salen a recoger dinero a las empresas, tienen una bodega, no sé cómo se llama ahorita que se me olvidó el nombre, ¿no? Pero hay gente que trabaja y dice, no, no, yo tengo tengo mis mañas para sacar dinero sin que nadie se dé cuenta, porque es una montaña de dinero. Ni se dan cuenta si saco 500 o 5,000 pesos. Bueno, tal vez el dueño no se dé cuenta, el administrador no se dé cuenta, pero el que está allá arriba sí se da cuenta. Mi mamá decía, un ladrón comienza robando una alfilera y termina robando un banco. Por eso mi mamá siempre, yo me acuerdo un día que yo estaba pequeño, me justifico, estaba inocente, siendo guapo, eso sí, siempre desde chamaquito, siempre sí. Pero bueno, iba yo por la calle y de repente me encuentro unos juguetes, unos muñecos así, grandotes de luchador, y pues yo lo encontré en la calle. Y yo dije, no, lo que es de la calle es de los mexicanos, el pensamiento que tenía chiquillo. Y cuando lo agarro, lo llevo bien contento a la casa, y mi mamá me ve, porque no teníamos recursos para comprar esos muñecos, mi mamá me ve y dice, ¿y esos muñecos? Me los encontré. ¿Cómo que te lo encontraste? Sí, ¿en dónde te lo encontraste? En la calle. Pues esos muñecos tienen dueño. Y mira, te voy a decir algo muy cierto. Nunca se me va a olvidar. Me agarró de las patillas, me levantó y dice, a ver, vaya y me muestra dónde lo encontró. Y allá voy llorando, pues, porque de la patia ahí me llevaba 3 cuadras hasta donde lo encontré. Ok, ¿dónde lo encontró? Aquí, mamá, aquí. Muy bien, excelente. Entonces vio, ahí hay una casa, vaya y pregunte si es de uno de ellos. Y fui y pregunté, ¿no? Y le dije, señora, llorando, ¿estos muñecos serán uno de sus hijos? Y me queda mirando la señora. Sí, dice, ¿por qué? Es que estaban tirados en la calle, en la calle. Y pues me los llevé porque pensé que no era de nadie. Dice, ay, son de mi hijo. Dice, pero si lo dejó en la calle porque no, ya no le gustó. Dice, llévatelo. Dice, bueno, pero mi mamá me dio una lección de vida. ¿Sí? Y siempre nos decía, hijo, un ladrón comienza robando un alfiler y termina robando un banco. Así que cuídese, con las cosas pequeñas, robando no se juega. Híjole, y me dio una lección de vida. La verdad que a partir de ahí dije, no hurtarás, dije yo, no voy a robar. Me dolió la patilla, pues me dolió mi cabeza todo el día, me dolía porque mi mamá era tremenda. De manera que lo vemos que hoy en día vivimos en una cultura de robo. Ay, no va a suceder nada, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y bueno, pero alguien puede decir, pero pastor, yo nunca he robado.
Pastor, yo nunca he robado. Y bueno, espero que puedas considerarte seriamente esta mañana honesto a la luz de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Y si tú dices, yo nunca he robado, bueno, analízate a la luz de la palabra, ¿no? Pero la intención de la ley no es solo acusarte de ladrón. No, 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 no. La ley de Dios es un instrumento que el Espíritu Santo usa para restaurar nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo dice, dice, yo no sabía que codiciar era malo hasta que conocí la ley, me di cuenta que era un codicioso. Cuando nosotros, la ley de Dios es revelado a nuestra vida, la ley tiene que restaurarnos, no tiene que culparnos ni condenarnos. Ese es el propósito de la ley. Por eso en el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. ¿Cuál es el propósito de la ley? Restaurar nuestra alma. Por eso te dije, analicemos nuestra vida a la luz de la ley. Y si algo sale ahí que no está bien, ella no te va a condenar, ella te va a restaurar. Por eso estemos conscientes y luchemos para que no cometamos pecado. Entonces, ¿de qué manera hemos cometido hurto? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos arrepentirnos del hurto que hemos cometido? ¿Y cómo podemos aprender a confiar en Dios y ser un buen mayordomo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, la primera pregunta, ¿de qué manera hemos cometido hurto? Vamos viendo, Éxodo capítulo 21, 16, el que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. La sociedad tiene que darse cuenta. Y ojalá muchas personas se dieran cuenta de la ley de Dios, porque el secuestro es una manera que hoy en día es una práctica común. Ya se ve como algo común el secuestro, pero la Biblia lo castiga y dice, el que secuestra a una persona, ya sea que la venda como trata de blancas o para venta de órganos, si se halla en el poder de esa persona, la persona secuestradora tiene que morir. Hoy en día, hasta eso, ¿no? Hasta eso. La pena capital para los secuestradores. ¿Sabes qué están haciendo hoy en día los grupos delictivos? Buscando jovencitos, 12, hasta antes de los 18 años. ¿Por qué los usan a esos jovencitos? Porque la ley de los derechos humanos a ellos no les puede hacer nada. Te lo digo porque lo he escuchado y lo he visto. Visto a jóvenes estando en esos grupos delictivos, secuestrando, los utilizan para secuestrar y les dicen, no te preocupes, si te agarran, como eres menor de edad, no te van a condenar. Yo creo que ahí es donde nuestras leyes deben de cambiar y decir, ¿cómo que no? Lo está haciendo con alevosía, con ventaja, con conciencia. Y tienen que cambiar la ley. Pero sin embargo, no lo hacemos. Los derechos humanos internacionales se voltean a favor de ellos. ¿Cómo es posible que condenen a un niño? ¿Cuál niño? Un niño, estoy hablando de 5 años, 10 años. Aún de 10 años son conscientes del secuestro. El engaño o el fraude es una manera de hurto. El engaño o el fraude. En la carta de Pablo a su hijo Tito, Tito capítulo 1, verso 10, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, ¿verdad? Habladores vanos y engañadores, cuidado con la lascivia, cuidado con las palabras para sacarle dinero a fulano, a sutano, a perengano, el engaño o el fraude. ¿Sí? Hay muchos, cuidado, mira, hoy en día
las ganancias fáciles. ¿Cuánta gente no ha venido a tocarme la puerta y a decirme, no, eh, oiga, tenemos este negocio y tenemos aquí, tenemos allá y queremos ver si logramos vender esto, vender allá. Por ejemplo, hace un tiempo vinieron unas personas y me dijeron, no, pastor, invierta tanto en diamantes. Diamantes. Sí, dice, mire, y me trajeron una muestra, no era diamante. A ellos los habían engañado. Y ellos creyeron porque alguien le dijo, no, no, es que fulano, sutano, invirtió tanto en diamante, dice. Y mire, y como ya ganó y hasta una casa construyó. A los 6 meses, creo. ¿Sabes qué pasó con esa pareja? Los fraudearon. Era fraude. Y la pareja terminó divorciada. Cuidado. Hay que analizar el mercado hoy en día y no caer. Hay un famoso juego, creo que se llama Trébol, creo que se llama, a mí una conocida también me invitó a ese negocio del Trébol. Y a los 3 meses ya no supe nada de ella. Lo bueno que no invertí, porque también la fraudearon. Cuidado cuando alguien te dice, no, invierte en la cripto, tum, tum, tum. Cuidado, hay que analizar todo eso, porque hoy en día el engaño, el fraude está a la luz del día y tenemos que tener mucho cuidado. El saqueo, ¿qué es el saqueo? No es saqueo aquel que le dijo a Jesús, ¿no? Voy a tu casa, no, saqueo también viene de robar, pero la palabra saqueo, el saqueo es irrumpir en una casa, en una ciudad, en un edificio para robar y destruir. Isaías 33:1 dice, ay de ti que destruyes y no has sido destruido. Aquel que es traidor cuando otros no actuaron con medida contra él, cuando termines de destruir serás destruido. En lo que siembras, cosechas. Un joven entró a saquear una casa, pero nunca se percató de que había un perro y el perro sale y lo comienza a perseguir. Era un perro de esos guardianes, le llamamos, ¿no? Y lo persiguió el chavo por querer escapar porque el perro iba sobre él, brincó y no midió las consecuencias, no midió la distancia y cayó ensartado en unos picos que la casa tenía en la barda, como protección para su casa, cayó ahí y cayó de espaldas y ahí murió. Lo que siembras cosechas, hay de ti que destruyes y no ha sido destruido. Cuando termines de destruir, serás destruido. Así es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Y tal vez alguien diga, uy, pero qué pesado. No, 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 no. Son consecuencias de las malas decisiones. Es que estaba tan joven, tenía apenas la plena juventud, estaba apenas empezando la vida. Si hubiese empezado la vida, hubiese empezado bien. ¿Por qué toman decisiones equivocadas? Por eso a los hijos hay que enseñarles a trabajar desde pequeños. No, 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 yo de veras, y te lo digo con todo mi corazón. Desde pequeño a un bebé se le enseña, si avienta el biberón, agárralo y dile, no te lo voy a levantar, tú levántalo y enséñalo a levantar. Pero si tú como padre, como madre, eres consentidora, ay no, es que está pequeño, ¿por qué le hacen eso a la bebé? ¿Por qué le hacen eso al pequeño? Porque desde pequeño se instruye a los niños. Más adelante, cuando el hijo llegue con 500 pesos y tú le dices, ay, felicidades, hijo, me lo encontré en la calle, ay, hijo, qué suerte. Pregunta, pregunta. Acuérdate de mi testimonio con mi mamá. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes que destruyeron su vida por agarrar lo que no era suyo.
Yo fui aquí a la penal, Puente Grande, aquí me tocó ir a visitar a un hijo de un amigo, de que, bueno, ya ni es amigo porque no sé dónde andará. Nunca se comunicó ya conmigo. Fui a visitar y me cuentan el testimonio, ¿no? De ese joven, escasos, creo, 20 años. Cometió asesinato por querer saquear a esa persona y quedarse no solamente con su dinero, sino también con su mujer. ¿Y qué sucedió? 40 años de cárcel. Va a salir a los 60 años. Perdió todo. Porque como padres no pudimos corregir desde el principio. Le dimos rienda suelta. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, ahora si eso ya sucedió? Arrepentirnos. Pedirle perdón a Dios porque no tuvimos la fuerza de voluntad para hacerlo. El robo. ¿Qué es el robo? Tomar la propiedad de otro usando violencia o intimidación. Lo que sucede en los camiones, en la calle, donde sea, ¿no? Lucas 10:30, Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después lo despojaron y le dieron de golpes y se fueron dejándolo medio muerto. Ese es robo. Jesús estaba hablando de un robo acá. El hurto, ¿no? Que es la palabra, no hurtarás. La palabra hurto es tomar algo a escondidas. Entonces, robar es hacerlo con intimidación. Ojo, robar es tomar las cosas con intimidación, pero hurto es tomar algo a escondidas, tomar algo prestado y nunca devolverlo. Híjole, perdí muchos libros. O pedir prestado y nunca pagar. Pedir el servicio de alguien y no retribuirle justamente. Robar las ideas de otros con plagio, copia. Híjole, yo creo que muchos van a ser condenados con esto. Éxodo 22:21, ¿no? Y el extranjero, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, esa es la palabra. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Mira, cuando a mí me mandaba, me decían, ¿dónde puedo cambiar dólares? Me decían. Le digo, si quieres, vamos, yo te llevo. No, 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 dice, te doy tanto. Dice, ¿me puedes hacer favor? Claro. Yo iba, dependiendo el cambio que tuviera en ese momento. Me daban el cambio en pesos mexicanos, agarraba, lo envolvía con el ticket que me daban, con el ticket, lo metía en una bolsa con todos los centavitos. Llegaba y le decía a la persona, aquí está. Me dice, ¿y por qué lo traes así? Para que no le falte ningún centavo, no al ratito me vaya a decir que me quede con ella. Aquí está. Y se enojaba conmigo la persona, ¿no? Ah, pero ¿cómo crees? Por unos centavos. No, 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 no. Mi mamá por unos juguetes me jaló la oreja. Voy a perder la salvación por unos centavos. No, hombre, aquí está. Y se enojaba. En Levítico 6, versículo 2 al 7, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, por haber extorsionado a su prójimo y ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente de manera que peca con cualquiera de las cosas que suele hacer, el hombre será entonces culpable. Ojo lo que acabo de mencionar. En cuanto a un depósito, ¿qué nos cuesta ser transparente, no? Ahorita vengo, voy a depositar. ¿A quién vas a depositarle? ¿Por qué no hacerlo, no? Porque tarde que temprano sale a la luz todo y te van a encontrar que lo que estás diciendo no era cierto, que le ibas a depositar a fulano, sino que fue todo lo contrario, le depositaste a
fulanita, y al ratito te metiste en una gran bronca por andar engañando a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Cuidado, no hurtarás. ¿Estamos acá? No hurtarás. No, y esto va para más, pero ya terminamos el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien, vas a dar cambio de algo, ¿no? Tienes un negocio y vas a dar cambio de algo porque lo que cuesta el producto tal vez te sea con 5.97 y no tengas y le digas, más vale decirle a la persona, oiga, son 5.97. Bueno, que no tengo 3 pesos para darle. ¿Se lo canjeo por chicle? Que es lo común. Y la persona te va a decir, no se preocupe, quédese así. Pero si tú lo haces a escondida, porque tú dices, son centavitos, ¿qué pasa? No sucede nada. No, sí sucede. Tu testimonio, tu vida, todo. Cuídala, protégela. Nunca, si mandas a tus hijos a comprar, no permitas que ellos se queden con el cambio. No lo hagas. Es que se me hizo fácil que eran 5 pesitos, mamá, y me compré unos chicles. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me llegaste a esa casa y me dijiste, o antes de irte me hubieses dicho, se me antojan unos chicles, ¿lo puedo comprar? Y no hay ningún problema, son nuestros hijos, pero nunca te quedes con el cambio, porque eso es hurto también. Te estás robando lo que no te pertenece. Enséñale a tus hijos que hacer un mandado no es pagarles el favor. Ay, es que me hizo el favor y entonces, ay, que se quede con el cambio. No, no es así. No se deben de quedar con nada. Tienen que llegar a la casa y hacer cuentas. Mire, me dio 500 pesos y ¿sabe qué? Gasté tanto y aquí están, mire, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Aquí está. Déjalo ahí, no hay ningún problema. Ya me lo diste. Ahí déjalo para más adelante, lo vamos a ocupar. Enséñale a tus hijos a ser así, porque desde pequeño se enseñan a ser honestos y responsables. Y el día que tengan un negocio, Dios los va a prosperar grandemente.